Hola, buenos días a todos. Bon día, moito obrigado. Bueno, yo soy gallego, con lo cual, si queréis, puedo hablar en castellano como queráis. No voy a hablar un poquito en castellano, ¿no? Pero bueno, si hay algún problema, supongo que me entenderéis. Bueno, yo también soy otro paracaidista más, ¿no? Es decir, yo estoy en la esfera de los hospitales, bueno, soy neumólogo. Bueno, veo pacientes, me dedico un poco a la cesación tabáquica, a la ayuda a dejar de fumar, dentro de la neumología, es mi especialidad. Y bueno, soy el coordinador de la Sociedad Española de Neumología dentro del grupo de tabaquismo, ¿no? Entonces, un poco, pues venir aquí para mí es un honor, es un placer sobre todo que el interés que tenéis en el tema de la contaminación ambiental. Yo como neumólogo, el primer principio es el derecho que tenemos todos y es un derecho a respirar aire puro, ¿no? Y yo creo que todo lo que es la ciencia puede ayudarnos a, digamos, a conseguir ese objetivo, que es el poder respirar aire puro. Desgraciadamente hay unas altas concentraciones de contaminantes y de lo que me toca hablar un poco es del tema del tabaquismo, el tabaquismo pasivo. Entonces, bueno, voy un poco contaros nuestra experiencia, la experiencia de un grupo de neumólogos de la Sociedad Española de Neumología, de SEPAR, con respecto a la placa fotocatalítica en el tabaquismo pasivo. Bueno, antes de nada, bueno, el tabaquismo pasivo, a pesar de que en Europa y en España se han hecho varias legislaciones para proteger a los no fumadores, que sobre todo en los espacios públicos cerrados, desgraciadamente hay una serie de espacios donde el fumador está desprotegido, ¿no? Y uno de esos espacios son los entornos familiares. El fumador llega a casa y está fumando y bueno, pues siempre causa daño pues, a los convivientes, especialmente pues, a los niños, ¿no? Hay estudios que demuestran que el tabaquismo pasivo aumenta el riesgo de enfermedades respiratorias pues en los recién nacidos, en los niños, en los adolescentes y que pueden dar problemas serios en las embarazadas o en pacientes con enfermedades crónicas, ¿no? Entonces aquí un poco en este dibujo pues os explico un poco cuáles, digamos, las principales fuentes del tabaquismo pasivo, ¿no? Entonces veis aquí veis un poquito el cigarro, entonces hay varias corrientes, una corriente primaria, que es digamos el humo del tabaco que inhala el fumador, y luego todo lo que es la corriente secundaria, ¿no? Que es el humo que sale de las paredes laterales del cigarrillo y que exhala el fumador. Ese humo queda en la atmósfera, eso es lo que se va a llamar con el nombre de corriente secundaria, y esas partículas, ese conjunto de componentes tóxicos del tabaco que pueden llegar hasta 4.000 componentes tóxicos y que muchas veces se adhieren a la superficie y pueden quedar días ahí, ¿no? Eso es lo que se llama la corriente terciaria, el humo terciario, ¿no? Entonces, un poco, pues vemos que hay un alto porcentaje de la población española, que está desprotegida frente a este grave problema que es el tabaquismo pasivo, ¿no? Entonces, fijaros aquí un poco todo el conjunto de patologías ligadas al tabaquismo pasivo, ¿no? Es decir, casi 1 millón de muertes son producidas por el tabaquismo pasivo, ¿no? Y fijaros que enfermedades de las vías respiratorias, alteraciones de la función pulmonar en niños, enfermedades, digamos, el síndrome de la muerte súbita en el niño es producido por este tabaquismo pasivo, ¿no? Y en adultos el ictus, la irritación nasal, el cáncer de pulmón, las enfermedades coronarias o incluso trastornos reproductivos también están unidos a este tabaquismo pasivo, con lo cual es un problema. Es un problema muy importante que tenemos desde el punto de vista de salud pública y bueno, pues es una necesidad el reducir o intentar eliminar pues estas concentraciones del humo del tabaco en los entornos de fumadores. Bien, y aquí veis un poco todo el conjunto de sustancias químicas que puede contener el tabaco, ¿no? Y fijaros que más de 250 son cancerígenas, ¿no? Están un poco declaradas como agentes carcinógenos por la IARC, ¿no? Y dentro de esas, fijaros que las que más me gustaría recalcar son fundamentalmente la nicotina, que fijaros que el humo pasivo, la corriente secundaria, constituye el doble que la corriente primaria, el monóxido de carbono, que este es un gas tóxico que lo que hace es
que impide que la hemoglobina se una al oxígeno, que digamos que es el encargado de llegar a los órganos y que funcione, ¿no? Entonces el monóxido se une a la hemoglobina y por lo tanto evita que el oxígeno llegue a estos órganos. ¿Sí? Fijaros la alta concentración de monóxido de carbono. Nosotros podemos determinar el monóxido de carbono en los fumadores gracias a una prueba que se llama coximetría. Fijaros el dióxido de carbono, los óxidos de nitrógeno, el amoníaco, el formaldehído, todos estos son componentes que están en una alta concentración en el humo del tabaco. El humo del tabaco consta de dos fases. El 80% es la fase gaseosa, los gases, y alrededor de un 20% son las partículas. Pero es verdad que los gases se unen la mayor parte de los casos se unen a partículas que suelen ser de más de 2,5 micras, ¿no? Entonces, nosotros, a través de medidores de partículas, podemos detectar también ese conjunto de todos esos conjuntos de gases que tiene el humo del tabaco. Bien, entonces, claro, ante este problema, y gracias a la Asociación Ibérica de Fotocatálisis, agradecer al doctor David Almazán, agradecer a toda la asociación, pues nos han un poco mostrado esta placa fotocatalítica. Nosotros teníamos un poco esa necesidad de ese problema que era el tabaquismo pasivo y dijimos, vamos a hacer un estudio para ver qué efecto tiene la placa fotocatalítica en reducir esa concentración de esos componentes tóxicos del tabaco, ¿no? Entonces, un poco, fijaros cómo funciona, es una placa de espuma cerámica porosa que fundamentalmente degrada agentes contaminantes peligrosos, el benceno, el hexano, virus, bacterias, etcétera, etcétera, ¿no? Y realmente se activa, hay un catalizador que con el contacto con la luz solar y con el oxígeno, pues se degradan todas estas partículas que tiene el humo del tabaco. Entonces, este trabajo, por lo tanto, pues, es un estudio independiente que se hizo en un entorno de un fumador, es decir, un fumador se le dio esa placa fotocatalítica y se hicieron una serie de mediciones, ¿no? Se hicieron dos experimentos, uno en el cual se daba la placa fotocatalítica, se medía la concentración de componentes tóxicos del humo del tabaco inicialmente, luego se encendía la placa y luego se medía a la media hora cómo la placa era capaz de eliminar esa digamos, concentración de componentes tóxicos. Se repetía el experimento al día siguiente, pero sin la placa fotocatalítica en el mismo entorno, en la misma habitación, ¿no? Y se comparaba un poco las concentraciones de componentes tóxicos con la placa fotocatalítica y sin la placa fotocatalítica, ¿no? Entonces, aquí veis un poco la población, era un entorno cerrado vinculado al equipo investigador, era un fumador activo, entonces que en su casa lo que hacía era conectar el equipo y recoger todo el conjunto de mediciones, era un estudio experimental y para la detección de esas partículas se utilizaban estos dos monitores. Uno iba a detectar partículas de más de 2,5 micras y menos de 2,5 y el otro detectaba formaldehído, detectaba compuestos orgánicos volátiles y detectaba partículas de menos de 1 micra. Las partículas que más nos interesaban, que eran partículas de menos de 1 micra y partículas de menos de 2 micras, que son 2,5 micras, que son las partículas respirables, es decir, que pasan a la vía aérea, que actúan sobre el aparato respiratorio, y por otro lado también partículas de más de 10 micras, ¿no? Y entonces lo que hacíamos era determinar en esos dos entornos, un entorno con placa y un entorno sin placa, y ver las concentraciones en cada uno de esos entornos, ¿no? Bueno, veis aquí un poco las variables relacionadas con las características de la habitación, el tipo de habitación, que era una habitación interior, era una vivienda ventilada, tenía luz solar, aunque pues funcionaba a luz artificial, se hizo con luz artificial, esto es muy importante. La temperatura era constante, el porcentaje de humedad también nos garantizamos que era constante y en esa habitación se fumaba, ¿no? Y luego también se medía el días en los que se fuma en la vivienda, ¿no? Que también podía un poco alterar los resultados de la muestra.
Se calculaban las partículas respirables, pero fundamentalmente las dos más importantes eran las partículas menores a 2,5 micras y las de 1 micra. Las de menos de 2,5 micras son precisamente esas partículas que se combinan con todo el conjunto de componentes gaseosos del humo del tabaco. Bien, entonces el experimento, como ya expliqué, se coloca el dispositivo en la habitación donde se enciende el cigarrillo. Se mide la concentración de partículas, formaldehído y compuestos orgánicos volátiles al inicio y a los 15 minutos de encender la placa fotocatalítica y a los 30 minutos. Y luego se realiza una segunda medición a las 24 horas. Queríamos ver en este primer experimento la velocidad la velocidad a la cual la placa fotocatalítica era capaz de eliminar esas partículas, ¿no? y esos componentes tóxicos del tabaco. Y entonces aquí veis, aquí en azul veis el experimento con placa fotocatalítica y en naranja sin placa fotocatalítica. Y veis que aquí empezábamos el experimento y veis aquí que medimos el formaldehído y veis que la concentración de formaldehído era menor con placa que sin placa. Veis aquí que disminuía mucho más con placa que sin placa. Aquí, esto es una limitación, aquí en este momento se dejó de medir y por lo tanto pues no lo tenemos recogido. Pero veis un poco la diferencia de forma significativa sin placa, es decir, a partir de este momento, que eran las 9:30 de la noche, empezaba el experimento a las 6 de la tarde, a las 9:30 prácticamente era cero la concentración de formaldehído, mientras que seguía siendo alta en un entorno sin placa fotocatalítica. ¿Qué pasaba con los compuestos orgánicos volátiles? Pues fijaros lo mismo. La concentración de compuestos orgánicos volátiles, es decir, de hidrocarburos aromáticos policíclicos que están en el humo del tabaco, era mucho mayor en un entorno sin placa, mientras que se reducía en un entorno con placa fotocatalítica. Fijaros cómo aquí también a las 9:30 de la noche prácticamente pues era cero con placa frente a un entorno con placa fotocatalítica. ¿Y qué pasaba con las partículas? Pues fijaros cómo las partículas de 2,5 se reducían un 23,3% a los 30 minutos de encender la placa fotocatalítica, mientras que también se reducían más del 20% las partículas de menos de 1 micra y un 22,1% las partículas de menos de 10 micras. ¿Qué pasaba con a las 24 horas? Pues fijaros la reducción de forma significativa, tanto las partículas de 2,5, las partículas de 1 que las partículas de 10. Bueno, pues entonces, efectivamente, este primer experimento demostró que con la exposición o con el consumo de un cigarrillo en una habitación o un entorno cerrado, conseguimos reducir de forma significativa con la placa fotocatalítica tanto las partículas como los compuestos orgánicos volátiles, como también el formaldehído, ¿no? Pero claro, aquí veis un poco la mejora sustancial a las 8 horas, ¿no? También un 61,6% las partículas menores de 2,5, casi un 63% las partículas menores de 1, casi un 60% las partículas menores de 10 y más de un 40% el formaldehído y los compuestos orgánicos volátiles. Pero claro, esto pues realmente no es lo que pasa habitualmente en los hogares. El fumador no solo fuma un único cigarrillo al día, ¿no? Entonces lo que hicimos fue hacer un segundo experimento. Un segundo experimento en el cual encendíamos un cigarrillo, o sea, se le decía al fumador que encendiera un cigarrillo cada hora durante un periodo de tiempo de 8 horas. Íbamos a medir progresivamente, hora a hora, la concentración de estos componentes tóxicos con la placa fotocatalítica y sin la placa fotocatalítica. Un día lo mirábamos con la placa y otro día lo mirábamos sin la placa fotocatalítica. Bien, entonces aquí lógicamente esto es las partículas de 2,5 con y sin fotocatálisis y veis cómo a partir de aquí disminuyen en ambos tipos y a partir de aquí pues disminuyen más con la placa que sin la placa. ¿Pero qué pasaba aquí? Bueno, aquí había un problema, una limitación del estudio, y era que
el detector, el medidor de partículas, pues cuando llegaba a más de 1000 ya no detectaba más, ¿no? Entonces eso era una limitación. Probablemente la tendencia es que sin placa hubiera una mayor concentración de partículas que con placa. Lo que pasa es que, claro, como niveles mayores de 1000 no se podían detectar, pues aquí esto aparece aplanado, ¿no? Que eso es un poco la limitación que teníamos. Lo mismo pasaba con partículas de 1, ¿no? Fijaros que estos picos representan el momento en que el fumador empieza a fumar, ¿no? Como sube las partículas, ¿no? Y entonces la placa la reduce, vuelven a subir, ¿no? La reduce ligeramente, ¿no? Pero veis que a partir de aquí la concentración de partículas es menor con placa que sin placa. A partir de aquí que deja de fumar el fumador. Es decir, la reducción de las partículas es mayor con placa que sin placa fotocatalítica. ¿Y qué pasaba con las partículas de 10? Pues lo mismo que con las partículas de 1 y con las partículas de 2,5. La reducción de la concentración de partículas era mayor con placa que sin placa. Con el formaldehído, pues aquí fijaros que no pasaba lo mismo que con las partículas. Podíamos detectar el formaldehído durante todo el experimento, ¿no? Fijaros que cuando se encendía la placa fotocatalítica, la concentración de formaldehído era menor, incluso si el fumador fumaba. Aquí fumaba un cigarro, aquí 2, aquí 3, hasta los 8 cigarros, ¿no? Entonces, ¿cómo va reduciéndose, ¿no?, la concentración de formaldehído? Que es mayor esta reducción como consecuencia de la placa que sin la placa fotocatalítica. Y lo mismo pasaba con los compuestos orgánicos volátiles. Fijaros aquí cómo se ve cada cigarro que fuma el fumador, aquí para de fumar, y fijaros cómo la reducción en los niveles de compuestos orgánicos volátiles es mayor por el uso de la placa fotocatalítica que sin la placa fotocatalítica. O sea que efectivamente pues había una mejoría, ¿no? Lo mismo con partículas de más de 2,5 micras, ¿no? Fijaros que aquí en estos picos son los 8 cigarros que fuma, pero fijaros que una vez que deja de fumar, la caída es mayor con placa que sin placa, ¿no? Incluso una vez el fumano está fumando, fijaros aquí que la reducción es mayor con placa fotocatalítica que sin la placa fotocatalítica. Bien, y cuando calculábamos el valor medio de todas las determinaciones, también observábamos, a pesar de no encontrarse diferencias estadísticamente significativas, que había una reducción entre las partículas, el formaldehído y los compuestos orgánicos volátiles con placa fotocatalítica que sin placa fotocatalítica, ¿no? Fijaros aquí los porcentajes de mejora que eran importantes. Bueno, este experimento lo repetimos, pero no con cigarrillo. Lo utilizábamos con vapeador, con cigarrillo electrónico. El cigarrillo electrónico también tiene partículas, tiene componentes tóxicos, ¿no? Y fijaros que a pesar de no encontrarse importantes diferencias, sí que el valor medio de partículas, partículas menores a 2,5, con la placa era significativamente menor que, o sea, era menor que sin la placa, ¿no?, fotocatalítica, con lo cual también parecía que podía reducir, ¿no?, la concentración de partículas, no solo en un entorno de humo de tabaco, sino en un entorno de humo del vapeo, del cigarrillo electrónico, ¿no? Entonces, la principal conclusión de este estudio es fundamentalmente que la utilización de una placa fotocatalítica sirve para reducir la concentración de sustancias tóxicas, ¿no? No es capaz de eliminarlas, sí de reducirlas, ¿no? Puede ser la placa fotocatalítica un elemento para sensibilizar a que el fumador deje de fumar. Es decir, el hecho de colocarlo en una casa y decirle al fumador que cuidado, que tiene un problema muy gordo en casa, que es el tabaquismo pasivo y que está, digamos, dañando a toda su familia, y con una placa que mida los niveles de tabaquismo pasivo en su casa, puede ser un elemento para sensibilizar a que deje de fumar, ¿no? Porque un poco el objetivo fundamental no es reducir la concentración de sustancias tóxicas, sino eliminar la fuente de exposición del tabaco, ¿no? Por lo tanto, puede ser una oportunidad, ¿no?, también. ¿Cuáles son las limitaciones del estudio? Que no disponíamos probablemente de un detector que nos midiera de forma exacta las partículas, ¿no? Porque a partir de 1000 no podíamos, o sea, tenía un límite de más de 1000, a partir de 1000 no se podían determinar. Otro, pues que solo se realizó en un único centro, ¿no?
A lo mejor debería ser un estudio que se realizaba en más centros y que nos pudiera dar un poco más de evidencia en ese tipo. También se podía hacer con luz natural, en este caso se realizó con luz artificial, ¿no? Y yo creo que también podríamos tener resultados de luz natural, ¿no? Había una serie de limitaciones que también es importante mostraros, ¿no? Pero yo creo que puede ser una oportunidad para seguir, ¿no? Para seguir haciendo cosas. Creo que la placa fotocatalítica puede ser también un elemento que puede motivar a que un fumador deje de fumar y sobre todo a través de la presión familiar, de lo que puede ser ese daño que pueda producir a su familia y nada más, ¿no? Era un poquito lo que quería comentaros.